Me llamo Regina y tengo 25 años. El día que mi madre murió, el mundo no solo se silenció, se quebró. El duelo se supone que debe sentirse como tristeza, pero el mío se sintió como si me borraran. La casa en la que crecí de repente se sintió extraña, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La gente iba y venía con cazuelas y susurros, ofreciendo condolencias que se disolvieron en el ruido de fondo de la pérdida. Pero a través de todo eso, mi padre no lloró. No se sentó a mi lado. Ni siquiera parecía roto. En cambio, se convirtió en algo más frío, más distante, como un hombre que ya había superado una tragedia que aún no había terminado de suceder. Cuando terminó el funeral y se fue el último invitado, me quedé sola en la sala, abrazando el suéter de mi madre, todavía con su aroma, todavía lo suficientemente tonta como para creer que al menos tenía un hogar. Esa ilusión duró menos de 24 horas. A la mañana siguiente, mi padre me llamó a su estudio con un tono tan formal que me hizo apretar el estómago. No me pidió que me sentara. No suavizó su voz. Simplemente miró un montón de papeles sobre su escritorio como si importaran más que yo. Cuando mi mamá murió, mi papá reclamó nuestra casa y los 33 millones. Recuerdo haber pensado después que ese fue el momento exacto en que todo cambió. Hablaba como un dueño, no como un padre. Dijo que la casa era suya ahora. Dijo que los activos eran su responsabilidad. Usaba palabras como propiedad y control mientras yo luchaba por entender cómo una familia podía convertirse de repente en una transacción. Luego vino la frase que aún resuena en mis oídos como un disparo: busca otro lugar para morir. Tu mamá ya no está aquí para protegerte. No hubo enojo en su voz, ni un estallido dramático, solo certeza brutal. La crueldad de eso no me golpeó del todo al principio. Mi cerebro se negó a procesar la idea de que un padre pudiera mirar a su hija en duelo y reducirla a una molestia. Esperé a que se retractara, a que algún destello de humanidad se filtrara, pero no pasó nada. En cambio, deslizó una carpeta sobre el escritorio como si fuera un aviso final. Dentro había estados de cuenta, documentos de propiedades, números demasiado grandes y fríos para significar algo en ese momento. 33 millones de dólares. Nuestra casa. Toda la vida de trabajo y sacrificio de mi madre condensada en cifras sobre papel. Sentí como si estuviera viendo a alguien robar su memoria en tiempo real. Intenté hablar, intenté recordarle que esa también era mi casa, que mi madre nunca habría querido esto, pero el duelo había vaciado mi voz. Él desestimó cada palabra con un gesto de la mano. A sus ojos, yo ya no era familia. Yo era un cabo suelto. Aquella tarde, empaqué mi vida en 2 maletas mientras la casa resonaba con silencio. Cada objeto se sentía como una traición. La escalera donde mi madre solía esperarme después de la escuela. La cocina donde reíamos sobre los pancakes quemados. La habitación donde me consolaba durante desamores que ahora parecían ridículamente pequeños. Irme se sintió como perderla de nuevo. Salí, sin saber dónde dormiría, sin entender cómo una vida entera de pertenencia podía ser revocada tan fácilmente. Amigos ofrecieron sofás, comprensivos pero temporales. Las noches se desdibujaban unas con otras, llenas de incredulidad y humillación. Repetía sus palabras una y otra vez, buscando alguna explicación que doliera menos. Pero la crueldad no viene con lógica. Días después, llegó una llamada que fracturaría todo de nuevo. El abogado de mi madre pidió verme. Casi no fui. Para entonces, creía que no quedaba nada para mí. Nada que mi padre no hubiera reclamado ya. Pero la curiosidad, o tal vez la desesperación, me empujó a atravesar la puerta de esa oficina silenciosa. El abogado me estudió con una expresión que no podía descifrar, algo entre lástima e incredulidad. Luego rió suavemente, no burlón, sino con asombro genuino, y me hizo una pregunta que hizo que mi corazón tropezara. ¿Acaso leíste el testamento? La habitación pareció inclinarse. Mi padre nunca había mencionado un testamento. Nunca había insinuado que hubiera algo que leer. Nunca sugirió que los deseos finales de mi madre pudieran contradecir sus repentinas declaraciones de propiedad. Sentí una mezcla extraña de temor y esperanza subir dentro de mí. El abogado giró el documento hacia mí, su dedo descansando sobre un párrafo que pronto lo cambiaría todo. Creía saber sobre mi familia, sobre mi padre y sobre la mujer que acababa de perder. Y en ese momento suspendido, antes de que la verdad se revelara por completo, me di cuenta de algo escalofriante: mi padre no solo me había echado.
Lo había hecho con absoluta confianza en que era intocable. Lo había hecho creyendo que la historia ya había terminado. Lo había hecho sin imaginar jamás cuán violentamente la realidad estaba a punto de demostrarle que estaba equivocado. Recuerdo mirar el testamento, mis ojos recorriendo las líneas mientras mi cerebro quedaba rezagado, luchando por absorber lo escrito con una tinta que de repente parecía más pesada que la misma realidad. El abogado de mi madre se recostó en su silla, observando mi expresión con la paciencia de quien ha visto fracturarse familias por mucho menos. Mis manos temblaban mientras leía las palabras otra vez, luego una tercera vez porque se negaban a sentirse reales. La casa, nuestra casa, no era de mi padre. Los 33 millones que reclamaba con tanta seguridad no eran suyos. Todo por lo que me había echado, todo lo que había usado para justificar su crueldad, estaba sujeto a condiciones que él ignoró o nunca se tomó la molestia de verificar. Mi madre había sido precisa, deliberada, devastadoramente clara. La mayor parte de la herencia, incluida la casa y los fondos, había sido colocada en un fideicomiso a mi nombre. No era un regalo dado a la ligera, ni entregado a ciegas, sino protegido, resguardado y controlado bajo términos que ahora leían como un acto final de amor y previsión. Y luego vino la cláusula que me apretó el pecho. Mi padre podía quedarse en la casa, pero solo mientras continuara proveyendo para mi bienestar, mi residencia y mi seguridad. Cualquier intento de desalojarme, intimidarme o negar mis derechos desencadenaría la pérdida inmediata de todo. La redacción era clínica, pero sus implicaciones eran explosivas. Mi madre había anticipado algo. O quizás simplemente lo había entendido mejor que yo alguna vez. La voz del abogado atravesó mi shock con gravedad silenciosa. Legalmente hablando, dijo, las acciones de tu padre tienen consecuencias. ¿Consecuencias? Una palabra tan simple para algo tan catastrófico. Sentí un vértigo de emociones, vindicación, duelo, enojo y una tristeza punzante porque mi madre no estaba allí para ser testigo de la cruel poesía de su propia sabiduría. Los días siguientes avanzaron con intensidad surreal. Se presentaron papeles. Se redactaron avisos. Mi padre, el hombre que me había desestimado como desechable, de repente se enfrentaba a una realidad que nunca imaginó. No estuve presente cuando recibió la llamada, pero nunca olvidaré la descripción que me dieron después. Se puso pálido, completamente pálido. El mismo hombre que había estado en absoluta autoridad, que hablaba con brutal certeza, ahora se tambaleaba bajo el peso de un documento al que nunca se había molestado en respetar. Porque el testamento decía lo que más temía, no era el dueño de la vida que había intentado controlar. Regresé a la casa, no como una hija desesperada, sino como su legítima beneficiaria, aunque la palabra legítima se sentía extraña en mi boca. La victoria debería sentirse triunfante. La mía se sintió vacía. La puerta principal lucía igual. Sin embargo, todo acerca de cruzar ese umbral había cambiado. Mi padre estaba en el pasillo, esperando, con la postura rígida. Su confianza se había roto en algo frágil e irreconocible. Por primera vez, se veía inseguro, pequeño. La dinámica de poder que había definido toda mi existencia se había invertido con una velocidad aterradora. Intentó hablar, juntar fragmentos de autoridad, pero la ley había arrancado la ilusión que antes ejercía con tanta facilidad. Hay un tipo particular de silencio que existe entre personas que de repente se ven sin máscaras. Nos quedamos ahí rodeados de recuerdos de una mujer que había orquestado silenciosamente la verdad que ahora se desplegaba entre nosotros. Podía verlo en sus ojos. No había remordimiento, no todavía, pero sí incredulidad. ¿Cómo podía la hija que desechó ahora sostener el futuro de la casa que intentó negarle? Pero mi madre había comprendido algo fundamental sobre dignidad y protección. No solo había escrito un testamento, sino un mecanismo de defensa contra la crueldad. Los procedimientos legales fueron rápidos y despiadados. Las violaciones se documentaron. Las condiciones se hicieron cumplir. Los intentos de mi padre por recuperar el control colapsaron bajo escrutinio. Todo lo que había asumido, todo lo que había declarado con tanta certeza, se disolvió en hecho legal. Verlo desarrollarse fue surrealista. Esto no era venganza alimentada por la ira o la confrontación dramática. Era algo más frío, algo mucho más definitivo, rendición de cuentas. Y a través de todo, volvía una y otra vez a un pensamiento: mi madre sabía. Sabía lo suficiente para asegurarse de que, incluso en su ausencia,
yo no quedaría impotente. La casa permaneció, el fideicomiso asegurado, pero los escombros emocionales se quedaron como una tormenta que se negaba a pasar por completo. Mi padre eventualmente se mudó, su presencia reducida a un eco de lo que alguna vez parecía inamovible. Nunca tuvimos la reconciliación cinematográfica que la gente espera de historias así. La vida real rara vez ofrece finales tan limpios. En cambio, hubo distancia, reflexión y la lenta, dolorosa realización de que los lazos familiares pueden fracturarse más allá de la reparación fácil. Sin embargo, entre la amargura, una verdad más profunda se asentó dentro de mí. El último acto de mi madre no se trataba de riqueza ni de propiedades. Se trataba de protección, de asegurarse de que nunca más me quedaría indefensa frente a alguien que confundiera autoridad con amor. Si has escuchado hasta aquí, ya entiendes que esta historia no es solo sobre herencia o giros legales. Es sobre resiliencia, sobre la fuerza silenciosa de alguien que planeó justicia cuando las emociones podrían haber fallado. Historias como esta son más que entretenimiento. Son recordatorios de que la verdad tiene forma de salir a la luz, de que la crueldad a menudo trae consecuencias y de que la dignidad puede sobrevivir incluso a la traición más cruel. Si esta historia te conmovió, si crees en el poder de la verdad, la justicia y los finales inolvidables, entonces este viaje no tiene por qué terminar aquí. Suscríbete a True Revenge Glory para más historias que permanecerán contigo mucho después de que la pantalla se apague.